Iglesia, buenos días. Que Dios me los bendiga grandemente y que el Espíritu Santo nos ilumine para poder escuchar esta palabra y aprender mucho de ella. Entonces vamos a un tema que se llama enemiga del Espíritu. Y vamos a Gálatas 5, 16 al 18. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine y nos haga entender que no vamos a hablar del cuerpo, sino de la mente. Porque el cuerpo va a hacer lo que tu mente le ordene. Si tienes la mente de Cristo, vas a hacer lo bueno. Si tienes la mente carnal, vas a hacer lo malo. Porque esas son las obras que la carne quiere que hagamos para que estemos en contra de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén y amén. Iglesia, muchos dicen el cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero es manejado por una mente. Si la tienes como la de Cristo, vas a hacer lo que la mente te ordene. Si la tienes en la carne, vas a hacer las obras de la carne. La carne es la mente sin Cristo. Viví bajo la ley. El que me la hace, me la paga. El que me habla, le hablo. Y yo no como de nadie. Esos son mentes carnales que la vivimos nosotros antes de Cristo. La palabra zar en griego es carne, opuesta al espíritu, pasión, sangre. En español, carne es parte natural del hombre, lascivo, lujurioso. Y por eso la palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Y mire lo que nos dice la primera carta a los Corintios 2, 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿el problema dónde está? No es en el cuerpo, es en la mente. Tu mente te va a ordenar y el cuerpo va a hacer lo que tú le ordenes. Usted va a entender bien esta palabra. Entonces va a entender las características de un hombre carnal. Pero también va a conocer cuáles son las obras de la carne, no el espíritu. También va a conocer las obras de la carne, no el fruto del espíritu. Porque el fruto del espíritu es diferente a lo que son las obras de la carne. Entonces, característica del carnal, juzga por apariencia. Juan 8:15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, dijo Jesucristo. Ustedes son carnales por lo que ven. Y si usted coge la Biblia y lee versículos aislados, usted nunca juzgaría a nadie. Porque mire lo que nos dice el mismo Juan 7, 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Pero si cogemos al versículo que el mismo Jesús lo dijo, en Mateo 7, 1 al 2, tú no juzgarías a nadie. Y por eso hay la expresión, no juzgue al ungido. Todos somos siervos, el ungido se llama Jesús. El juzgar a los demás, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Si usted agarra este versículo aisladamente y lo vuelve una doctrina, usted hace lo que quiera porque es el pastor, el apóstol y nadie le puede decir nada, pero se equivocó.
porque vamos a ver lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 5, 11 al 13. Dice: más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Cuál es el perverso? El que llamándose hermano tuviera estas características. ¿Cuáles características? Muy que dice: fornicario, vive en la iglesia en unión libre, o tiene una vida espiritual que es diferente porque es idólatra, es avaro, prediques por avaricia, es maldiciente, borracho, ladrón, con el tal aún ni comáis. Entonces hay fornicarios del mundo que tienen más esperanza que este fornicario, que conoce la palabra y no hace lo que tiene que hacer. Aprendamos la palabra. Predica por amor al dinero. Ese es avaro. Característica. Juzga sin sano juicio. Juzga a otro y él haciendo cosas peores. Segundo, es un niño. Aquí mismo en 1 Corintios 3 del 1 al 5. Colaboradores de Dios, eso es lo que somos. No dueños ni dioses. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué es pues Pablo y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Y eso es lo que vemos. Yo soy de fulano, yo soy del apóstol, mi cobertura es esta, exactamente lo mismo. Usted entienda que la cabeza de la iglesia se llama Jesucristo y la cobertura es el Espíritu Santo y no los deseos carnales, no las obras de la carne. Entonces son unos niños y por eso es que caen en la apostasía. Vamos a Hebreos 5, 11 al 14. Advertencia contra la apostasía, o sea, volverse atrás del santo mandamiento, apostatar de la fe, a seguir doctrinas de demonios. Eso es lo que nos dice la palabra. Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, por los que tienen el uso. Por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay mucha niñez espiritual con tantos años y todavía viven peleando esto. Yo soy de fulano, mi doctrina, somos trinitarios, y ahí se basan. Eso no es lo que te garantiza que seas trinitario, te garantiza es que obedezcas el fruto del Espíritu Santo y no vivas en los deseos de la carne. Entonces la iglesia es trinitaria, de un Padre trino, y somos trinitarios porque seguimos a un Dios trino y no como muchos lo han dividido. ¿Por qué? Porque el Padre en Jesús y Jesús en el Padre, y envió el Espíritu Santo,
y termina siendo un mismo Dios. Son manifestaciones con los mismos atributos. Pero usted, lo que interesa aquí, ¿qué tanto le crees tú a la palabra? ¿Qué tanto vives el fruto del Espíritu? ¿O qué tanto vives las obras de la carne? Entonces, el carnal es perseguidor. Tercer punto. Vamos a ver lo que nos dice en Gálatas 4, 21 al 31. Alegoría de Sara y Agar. Una alegoría es comparar una cosa con la otra. La carne y el espíritu. La mente carnal y la mente espiritual. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, que es la que tú y yo debemos de esperar, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Sara tuvo menos, la carne es más numerosa. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Agar, la esclava, la carne, nació Ismael. Esos son los que están ahora bajo la carne. Y los de la carne persiguen a los que estamos bajo el hijo Isaac de Abraham, el cual es el Espíritu. ¿Y quién nos persigue ahora? El carnal. Característica del carnal: juzga por apariencia. Cualquiera lo puede hasta engañar o engaña. Son unos niños haciendo pataleta y todavía peleando doctrinas. Perseguidor del espiritual, del que vive por fe. Cuarto, es un religioso. Gálatas 6, 12 al 16. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis. La circuncisión era en el prepucio, ahora es en el corazón. Y ni una cosa ni la otra vale cuando llega Cristo. Seas incircunciso o te hayas circuncidado, lo que vale es Cristo. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Eso es lo que le huyen y se van uniendo al carnal para evitar la persecución que viene, persecuciones venideras. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Mire que está bien clara la palabra. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Quién tiene la paz? El que anda en el Espíritu. ¿Quién anda en guerra? El que anda en la carne. Entonces nadie que esté en la carne te puede dar paz, ni puede ser un pacificador o pacificadora. Característica del carnal:
te lo repito, juzga por apariencia o vive por apariencia. Y te dicen, no juzgue, aunque él esté en pecado, porque yo soy el líder. A él hay que juzgarlo, al que está dentro, los de afuera lo juzgará Dios. Así como estaba tú y yo, Dios nos trajo por medio de su Santo Espíritu. Y hoy somos lo que somos porque nos sacó de la carne. Son unos niños. De cualquier cosita se ofenden y hay que mimarlos. Hacen pataleta y nos persiguen porque son ismaelitas. Y los que son de Isaac van ahí en contra el uno del otro. Y nacieron del mismo padre. Entonces no todo el que diga que es de Israel va para el cielo. Porque no todo el que está, porque si es israelita, está aceptando la palabra. Porque rechazan a Jesucristo por la carne. Y son unos religiosos, como andaba Pablo en el judaísmo. Entonces, quinto, son desobedientes. Efesios 2 del 1 al 3. Esa era tu vida y era la mía cuando estábamos en la carne. Salvos por gracia. No es por obras de la carne, sino por la obediencia en el Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Andábamos vivos pero muertos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso era lo que eran. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era tú y yo era, pero ya no somos. 6. Cristo no es su cabeza. Colosenses 2, 18 al 19. Nadie os prive de nuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Entonces la cabeza de ellos es un apóstol, es un pastor, pero no es Cristo. Porque son iglesias o doctrinas carnales y hacen las obras de la carne. Ahí meten el mundo, todo lo que hace el mundo lo hacen ellos, porque todavía están en los deseos de la carne. O sea que Cristo no es su cabeza. Su cabeza es la ley, la mente hinchada por sus deseos, porque no la han crucificado todavía. Es falso. 7. Y vamos a la segunda carta de Pedro, 2, 9 al 10. Falsos profetas y falsos maestros. Vamos a agarrar estos versículos. Dice la bendita palabra de Dios. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo a la carne andan en concupiscencias e inmundicia, desprecian el señorío. Y el versículo 18 al 22. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Cuál es la palabra hoy famosa? La corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, eso es volver atrás, otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si andaba mal, van a venir 7 peores y va a tener 8 espíritus inmundos, obras de la carne.
porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Cuánto han estado en la vida cristiana y volvieron a la vida que tenían antes? Entonces, cuando usted ve que es la carne totalmente enemiga de la obra de Dios, ¿y cómo se da cuenta usted? Vamos a ver lo que nos dice en Romanos 8:12. Vamos a leerlos hasta el 16. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta el 17. Entonces, si usted vive bajo la carne, estando en la iglesia, bautizado, en ministerio, pero usted no ha hecho morir los deseos de la mente carnal, usted nunca la va a combatir. Por eso el punto que viene ahora es: ¿cómo combatir la carne? Qué buena pregunta, y va a tener 6 respuestas. Orando y velando. Entonces, ¿a dónde está la decadencia hoy? Usted lo asúmalo hoy con responsabilidad. En la poca oración o en nada. Van dejándose hasta de congregar. No se levantan temprano a buscar la presencia de Dios, porque la carne los tiene dormidos. Pero es la mente carnal. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad esté dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo la combaten? Velando y orando. Levántese temprano a vigilar en oración, ayune, congréguese, disciplinas espirituales que debemos de hacer. Viviendo en el Espíritu. Romanos 7:4-6. Analogía tomada del matrimonio, es una comparación que hace, así como la que hizo de Agar y Sara, una alegoría. Esta es una analogía. Así también vosotros, hermanos míos, no le está hablando al mundo, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Muchos se han quedado en esto, siguiendo los deseos de la carne. Entonces, cuando usted va y lee aquí mismo en Romanos 8, del 1 al 9, mire lo que nos dice la palabra. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es de pensamiento, es mente, no es el cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, o tú lo tienes para otras cosas. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué paz puede tener un carnal si vive en los deseos, en las pasiones pecaminosas? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si no es de él, ¿de quién es? De la carne. Y la carne es vengativa, odiosa, perseguidora, destructora de la obra de Cristo. Eso es la carne. Y mire lo que le dice Pablo a la iglesia en Filipo, a los filipenses. 3:3. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces la circuncisión es del corazón, ya no es en el prepucio, porque ya ni una vale ni la otra si la haces en el prepucio, y si no la haces, nada vale. Aquí vale Cristo Jesús, no es el apóstol, no es el pastor, es Jesucristo. Y debemos de andar en esa nueva vida para combatir los deseos de la carne. Entonces mire lo que nos dice la nueva vida en 2 Corintios 5, 16 al 17. Dice la palabra: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso que un verdadero cristiano no anda en festividades carnales, festejando Pascuas, porque ya Cristo vive en ti, nació en ti. Semanas santas, guardando días, todos los días nos guardamos y ya no andamos en borrachera, lujurias, en fornicación, adulterio, porque esas son obras de la carne. Andamos en alegría, gozo, paz, paciencia, fruto del Espíritu Santo, humildad, dominio propio, vivimos por fe, somos bondadosos y no necesitamos ningún aliciente, ningún ingrediente para tener alegría. Ya la tenemos porque el Espíritu es alegría y no necesitamos agregarle nada del mundo para ser alegre. Ya somos alegres. 2 Corintios 10, 3 al 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿A quién le vas a llevar todo eso cautivo? A Cristo. Y si queda preso ya no viene. Por eso es la mente carnal y no el cuerpo, como muchos dicen. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo o es el templo para la carne. Vives en los deleites de este mundo, siguiendo el camino de los demás. Cuarto, la fe. Gálatas 3, del 1 al 5. El Espíritu se recibe por la fe, no es por las obras. Oh Gálatas insensatos, mire cómo los trató Pablo. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre
vosotros como crucificado, no para estar crucificándolo todos los años. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vaya a acabar en la carne. Mire lo que nos está diciendo la palabra. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Tú no eres salvo por las obras que hagas, ni porque te crucifiques ni te flageles el cuerpo. Tú eres salvo por la fe, por lo que tú creas en el que resucitó de los muertos y está a la derecha del Padre y vive en ti a través del Espíritu Santo. Por eso son misterios que hay en la Biblia, pero que tú tienes que descifrarlos leyéndola. Entonces mire, en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora te voy a mostrar qué es la carne, cuáles son las obras de la carne y todo lo que te toca vencer, si es que en realidad las quieres vencer. Entonces vamos a mirar lo que dice Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, lo hay físico y espiritual, fornicación física y espiritual, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora te voy a dar el fruto del Espíritu, hasta el 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ya no estáis bajo la carne. Estamos bajo el Espíritu, crucificando los deseos de la carne, las obras de la carne. Entonces, enemiga del Espíritu la carne, pero no crea que es el cuerpo. Es la mente carnal, hinchada, vanidosa, que teníamos antes de Cristo. Entonces, quitar los apetitos. ¿Cómo se quitan? Vamos a Colosenses 2:20 al 23. Dice la bendita palabra de Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres carnales, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad ciertamente reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿De qué sirve tanta obra que hace? Tantos rituales, si no vas a poder nunca vencerlo. Y por eso te leía Romanos, y qué bueno que lo volvamos a leer. Romanos 8:12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y no hay que todo mundo es hijo de Dios. Criatura. Por eso dice que cuando llegamos a Cristo somos una nueva criatura, que fue lo que le leí también ahí en Gálatas 5:16 al 17, ya lo leímos.
Todas las cosas son hechas nuevas. Ni a Cristo conocemos según lo conocimos en la carne. Guardando rituales, festejando crucifixiones, festejando natividades o navidades, porque ya nosotros somos una nueva criatura. Todas las cosas, no dice una, todas son hechas nuevas. Sí sabemos del nacimiento de Cristo, sabemos de la muerte, de la resurrección, pero no vamos a someternos a preceptos humanistas o deseos de la carne, porque ya vivimos bajo el Espíritu de Dios. Y concluimos, no vivamos en la carne. Primera de Pedro 4 del 1 al 6. Si no entiendes esta palabra, nunca la vas a entender. Te la leí para que usted la ponga en práctica, la analice. ¿Quién es el enemigo que tú tienes? Eres tú mismo. Jesús venció al diablo, venció al mundo. ¿Qué te toca vencer a ti? La mente carnal. Porque si te pones a destruir el cuerpo, es algo erróneo, porque el templo es el cuerpo del Espíritu Santo. Lo que tienes que someter esa mente carnal al Espíritu Santo y no seguir en los deseos del mundo, siguiendo las corrientes de este mundo, del príncipe de los aires que se llama el diablo. Buenos administradores de la gracia de Dios. Primera de Pedro 4 del 1 al 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Mire que hay que padecer, hay que sufrir, pero hay que crucificarla con sus deseos. Dice, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, que eras tú, gentil, y yo también. Ahora somos la iglesia de Cristo. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Semana Santa paseando idolatría y bebiendo. No todo, pero la mayoría. Y le cambiaron hasta el nombre. Parranda Santa. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Yo estaba muerto y el evangelio me dio vida, muerto en espíritu, para que seas juzgado en carne según los hombres, pero vivas en espíritu según Dios. Era borracho, este que se cree ahora santo, era fornicario, mentiroso, obras de la carne. Pero ya fui juzgado hasta por los hombres, para ser de Cristo, y vivir para Cristo y morir para Cristo. Y es ganancia, pero si mueres en la carne, y andas con estas características diciendo que eres hijo o hija de Dios, te equivocaste. Abandona esa vida mundana. No le tengas miedo ni al enemigo ni al mundo, porque Cristo lo venció. Témele a tu propio corazón. Jeremías dijo, es perverso y engañoso cuando estás sin Cristo. Jeremías 17, 9 al 10. ¿Quién lo conocerá? Dios. Deja que Dios te conozca hoy. Preséntatele a Él, humíllatele y tendrás una nueva vida. Y te aconsejo que hagas como lo debería. Investiga, lee esta palabra para que no caigas en errores o siguiendo los deseos de la carne, viviendo como cristiano o como cristiana. Y por eso que vives en contiendas, adulterio, fornicaciones, mentiras, engaños, porque todavía no te has convencido que tienes que crucificar la carne con sus deseos pecaminosos. Entonces, que Dios me los bendiga y que esta palabra sea de mucha edificación para aquellos que todavía viven en la carne, estando en la iglesia,
Porque en la iglesia de Corintio habían todos los dones y Pablo encontró niños. Y por eso muchos están cayendo en la apostasía. Porque debiendo ser ya maestros, son niños que hay que darles todavía la leche y no el alimento sólido. Esta es la palabra sólida para que tú la escuches y la pongas en práctica. Que Dios nos siga acompañando siempre. Oremos. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra. En el poderoso nombre de Jesús y con la ayuda de tu Santo Espíritu, haya tocado mi mente, que es el corazón de cada uno de nosotros, y me saque de toda obra de la carne, que lo hago a través de la mente carnal, que está hinchada por tanto pecado, por tantas obras inmundas que van en contra del Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdame a entenderla para salir de este error doctrinal de pronto que tengo hasta ahora. Pero escuchando esta palabra voy a sacar lo que no sirve. Gracias, Señor. Te pido, Señor, por esta palabra, que toque a la familia espiritual alrededor del mundo, que toque a la familia en carne. Por eso llamamos la familia en carne. Todavía andan en lujurias, borracheras, mentiras y engaños, y puedan salir de las tinieblas a la luz. Oramos por las autoridades, como cristianos, como iglesia nos toca. Oramos, Señor, por los que nos calumnian, los que nos ultrajan y nos persiguen, los bendecimos. Y te ponemos a los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas, al cuerpo médico, dale sabiduría a cada uno cada día más, para que sanen personas y se puedan salvar, porque los médicos no salvan, ellos te curan, pero el que da la salvación se llama Jesús a través de su Santo Espíritu. El médico necesita también la salvación, la autoridad necesita la salvación, necesita a Cristo. Por eso te alabamos y te glorificamos y ponemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.